Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Desde hace unos días se están produciendo manifestaciones espontáneas en China contra la política de COVID-0 que impera en el país desde hace ya casi 3 años. Las protestas se han extendido por las principales ciudades del país como Shanghái e incluso por Pekín, la capital y cuartel general del Partido Comunista. Según cuentan algunos testigos, también hubo manifestaciones callejeras en la ciudad de Nankín y en la de Wuhan, donde se detectó por primera vez el virus a finales de 2019. Las fotografías y vídeos que circulan por las redes indican que en otros lugares la población ha salido a la calle, completamente harta ya de confinamientos sistemáticos y restricciones a la movilidad. El descontento, que parece muy generalizado en la sociedad china, arrancó en la remota provincia occidental de Xinjiang, donde se produjo un gran incendio que no pudo ser extinguido a tiempo a causa de los confinamientos decretados por las autoridades. Al día siguiente, en Pekín, cientos de manifestantes marcharon de noche por las calles del centro de la ciudad. Algo realmente llamativo, porque Pekín es la ciudad más vigilada de China. Las manifestaciones, de hecho, son algo muy poco habitual en aquel país. Quien se manifieste sabe lo que le espera. La policía no duda en reprimir a los manifestantes con dureza y luego se enfrentan a un proceso judicial que puede ocasionar varios años de cárcel. Sucede que de vez en cuando se organizan pequeñas manifestaciones, pero no suelen ser contra el gobierno, sino contra alguna empresa que ha quebrado dejando a sus clientes y empleados en la estacada. Por lo que está sucediendo estos días es algo histórico. De modo que tenemos, por un lado, las quejas que se dirigen no hacia un empresario, sino hacia el gobierno directamente, y por otro que han estallado de forma simultánea en distintas partes del país. Desde las grandes movilizaciones en la plaza de Tiananmen en 1989, que aquello puso al régimen en jaque, las autoridades se cuidan muy mucho de que la calle permanezca lo más tranquila posible. En la propaganda del Partido Comunista, China es un país feliz y nadie tiene motivos para protestar. El mejor modo de trasladar esa idea a la opinión pública es que no haya ni huelgas ni manifestaciones. Cuando las hay, se reprimen en el acto y se castiga severamente a los organizadores. Lo que está sucediendo estos días no es ni mucho menos generalizado y eso debemos tenerlo en cuenta. Son unos pocos cientos, unos pocos miles a lo sumo, los que se han podido ver en la calle, algo que en un país occidental pasaría completamente desapercibido. Pero eso en China es una completa anomalía. Hay que ser muy valiente para salir a la calle y censurar al gobierno. Los disidentes arriesgan mucho a título personal si dan la cara, pero la situación debe de ser tan grave que a algunos les da igual exponerse a un castigo cierto y ejemplarizante. La policía por ahora trata de contener a los manifestantes sin emplear toda la fuerza de la que disponen, que es mucha. Saben que eso sería contraproducente y animaría a otros a manifestarse. Graban con sus cámaras a quienes están en la calle y es de prever que luego irán contra ellos. El gobierno, por su parte, tiene más problemas de los que preocuparse. La economía no marcha bien, nada bien. La demanda internacional se ha enfriado y no se han terminado de solucionar crisis como la inmobiliaria que estalló hace ya 2 años. La política de cero COVID no hace más que complicar y empeorar las cosas. La producción industrial se ha resentido y con ella el PIB de este año. Xi Jinping, que hace solo un mes, lo veíamos aquí en la Contracrónica, se deshacía en triunfalismo durante el Congreso del partido, se encuentra así ante un tercer mandato completamente envenenado. Hace 3 años que se detectó por primera vez el SARS-CoV-2, que es el nombre técnico del coronavirus que tan mal nos lo ha hecho pasar en los últimos años. Bien, se descubrió, pues se detectó, mejor dicho, por primera vez en la ciudad de Wuhan, pero nosotros no nos enteramos en el mes de noviembre de 2019. Tardamos un poquito más en hacerlo, bueno, un poquito o muchito, según se mire. En Occidente tardamos pues algo más de 2 meses, 2 meses y pico en saber de su existencia. Hasta finales del mes de enero, las autoridades chinas no avisaron de que tenían un problema serio. Bueno, ellos dijeron que eran problemillas menores con un coronavirus que provocaba una enfermedad respiratoria similar a la gripe. No parecía en principio ni nada especialmente urgente ni nada especialmente grave, pero para entonces ya era tarde.
El coronavirus de Wuhan, cabalgaba por todo el mundo. En febrero los contagios se dispararon en los 5 continentes y en marzo, en fin, ¿qué queréis que os cuente que no sepáis? El mundo entero se confinó. Para entonces, para mediados de marzo de 2020, China ya estaba confinada desde 2 meses antes. Nos habíamos enterado, y si no completamente China, sí buena parte del país, empezando por la propia ciudad de Wuhan. Nos habíamos enterado porque nos llegaban noticias desde allí, veíamos algunos vídeos, vimos cómo construían un hospital a toda velocidad. El régimen chino, como siempre hacen este tipo de regímenes, aprovechan hasta las desgracias para tratar de hacer propaganda de sus propias cosas. Bien, pues nos dijeron que tenían este problema, pero que pues saldrían de él sin demasiados esfuerzos, porque a fin de cuentas el régimen chino es todopoderoso y si había podido con el SARS-CoV-1, que estalló en el mes de febrero, creo que fue, del año 2003, pues acabarían con el segundo. De ahí que en el resto del mundo durante los meses de enero y sobre todo ya el mes de febrero no nos lo tomamos demasiado en serio. La cosa ya empezó a ponerse complicada a partir de la primera semana de marzo. Bien, en aquel entonces, ya digo, China estaba confinada, aplicando una serie de medidas de emergencia y lo mismo tuvimos que hacer en Europa o en América a partir del mes de marzo. En el resto del mundo la pandemia atravesó varias olas y tras los confinamientos estrictos de los 2 primeros meses, esencialmente marzo y abril, también buena parte del mes de mayo, la cosa ya fue yendo a menos. No ha sido así, ni mucho menos en China. Allí todo permanece igual que el primer día. Los confinamientos son la norma y lo mismo sucede con, por ejemplo, los testados de la población, las mascarillas, el distanciamiento social, etc. Y una cantidad de restricciones infinita. Entrar y salir del país, como os contaba en una contracrónica hace un mes, es un infierno, un auténtico infierno de papeleo. Bueno, el país, de hecho, está cerrado al turismo desde principios de 2020 y no ha reabierto. Y la economía, como es lógico, pues lo está notando. No es extraño que sometiendo a la población a semejante estrés, incluso a la población china, que están hechos a casi cualquier cosa, algunos acaben hartos. Incluso en un país como China, en el que el contacto informativo con el exterior no es nulo, pero sí es mínimo. En China es una dictadura, no hay libertad de expresión, tampoco hay libertad de prensa. El gobierno además dispone de herramientas muy persuasivas para que la gente obedezca. De herramientas que haría que se nos cayesen los palos del sombrajo en Occidente si viésemos de lo que es capaz el Estado chino con tal de imponerse. China es un país lleno de cámaras de videovigilancia, conectadas entre sí, conectadas a su vez a un ordenador central, que vigilan día y noche la actividad de millones de personas. Es lo que se conoce como el sistema de crédito social chino, del que hemos hablado aquí en La Contra en varias ocasiones. Pero bueno, a pesar de todo ello, a pesar de las cámaras, a pesar de que la vigilancia es continua, estos días hay gente en la calle protestando, lo cual no deja de ser llamativo. Yo diría que hasta histórico. He podido ver algunas de esas imágenes y a mí, sinceramente, me han llamado muchísimo la atención y cuidado que sigo la actualidad china pues prácticamente todos los días del año. No me esperaba una cosa así, no ha sido ni mucho menos masivo, no pensemos que está todo Shanghái o todo Pekín en la calle, en absoluto. Son cientos, grupos de cientos, como mucho miles de personas en todo el país. Claro, un país estamos hablando del país más poblado del mundo, ¿no? 1.400 millones de habitantes, si han salido a manifestarse 2.000, pues es 0,000, en fin, algo completamente insignificante desde el punto de vista estadístico. Pero vamos, teniendo en cuenta que es China, pues es significativo que haya gente que salga a la calle a manifestarse. China es un oasis de paz social. China es el sueño de cualquier político en el poder, ya sea en una dictadura, por supuesto, pero también en una democracia. Nadie se queja de nada, el sueño de cualquier político, al menos en público, se quejarán, digo yo, en su casa, pero no lo pueden hacer en los periódicos porque no son libres, tampoco pueden hacerlo en la red. Si salen a la calle y se ponen a berrear contra el gobierno, pues lo más probable es que un policía venga y les detenga. Nadie puede publicar nada en prensa, nada que sea ofensivo para el gobierno, ni decir nada por televisión o por la radio, nada, absolutamente nada que moleste al que manda. Internet, por supuesto, tampoco es una escapatoria, una válvula de escape, ¿no? Está sometido a una vigilancia férrea. Los chinos, como he comentado aquí en muchas ocasiones,
no tienen acceso a las redes sociales occidentales. En China no existe Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni esas redes habituales entre nosotros, ¿no? Que sirven, evidentemente, muchas veces para perder el tiempo o incluso para desarrollar adicciones, pero otras muchas veces sirven como órgano de expresión. En el caso de una dictadura, lo pudimos ver hace no muchos años en Venezuela. Los venezolanos opositores casi encontraron en Internet y en las redes sociales su única vía de escape para poder criticar y poder denunciar los abusos del gobierno de Nicolás Maduro. Bien, esto en China es simplemente imposible porque es que hay una gran muralla digital que impide, un gran cortafuegos que impide que los chinos se puedan conectar, pues eso, a Twitter, o que puedan conectarse a YouTube o a Twitch. Los servicios de vídeo, por supuesto, esos están prohibidísimos. Existen redes sociales, claro está, pero son chinas, evidentemente. También hay servicios de vídeo online como Youku, en los que la vigilancia del contenido político medianamente problemático es extrema. No se van a arriesgar a eso. No existe, por descontado, nada parecido en China a la privacidad de las comunicaciones, la privacidad de la correspondencia que se decía antes, ¿no? Algo que es un derecho fundamental en cualquier país libre. En China el Estado puede perfectamente abrirte la correspondencia, puede fisgar, y de hecho fisga en lo que los chinos se dicen entre ellos a través de las aplicaciones de mensajería, como iba a decir WhatsApp, pero es que tampoco tienen WhatsApp, utilizan una que se llama WeChat. WhatsApp y Telegram están bloqueadas en el interior del país, para drama de los occidentales que llegan porque tienen que ir a trabajar una semana a Shanghái y encuentran pues con que su WhatsApp directamente no les funciona allí. Bien, por eso las manifestaciones de estos días tienen tanto mérito. Estamos hablando de este tipo de país. Lo más seguro es que el gobierno las reprima, como ha hecho siempre, que alguien les chista en la calle, o bueno, en la calle o en un simple blog de un disidente. En China directamente, llevar la contraria, se paga, y se paga bastante caro. Pero eso no resolverá el problema de fondo, que le han salido unos pocos cientos a manifestarse en Shanghái o en Pekín, y eso ha llegado a la prensa occidental. Bueno, les puede preocupar un poquito, pero ya está, los reprimen, los meten en la cárcel, les dan un aviso y el asunto termina ahí. Podríamos pensar que todo vuelve a la normalidad. No, porque no resuelve, ya digo, el problema de fondo. Y es que la pandemia se les ha ido a los gobernantes chinos por completo de las manos. El gobierno chino ha excavado un agujero muy profundo, y se ha metido de cabeza en él. Lo ha hecho además de la manera más tonta del mundo, lo ha hecho por voluntad propia. Todo además mientras aseguran haber hecho lo contrario. Uno de los lemas propagandísticos del régimen chino, más queridos por el régimen chino, estos últimos 3 años, ha sido el de hemos sido los únicos en saber gestionar adecuadamente esto. Los únicos que hemos acabado con la pandemia, que hemos vencido al virus, y el mundo además nos debe mucho porque gracias a nosotros se han salvado miles de vidas en todo el planeta. Esto, ojo, no me estoy inventando nada. Mensajes así, más elaborados, por supuesto, los podemos encontrar en el Diario del Pueblo. Es una cosa bastante habitual desde mediados de 2020, que es cuando pusieron toda la máquina propagandística a funcionar, tanto dentro como fuera del país, pero evidentemente sobre todo dentro. En China, de hecho, fue donde surgió la idea de COVID-0. De esta idea se hablaba, pues en Occidente se empezó a hablar de ello en torno al mes de marzo-abril, cuando ya nos habían confinado, ¿no? Es una estrategia de salud pública que quizá pudo tener algún sentido durante los primeros días, cuando lo desconocíamos todo sobre el virus y cómo se iba a comportar. Y la enfermedad que provoca. Recordad cómo estábamos en finales de marzo de 2020. Estábamos en Alvis, no sabíamos absolutamente nada. Sí sabíamos que teníamos los hospitales colapsados y poco más, ¿no? Bien, en aquel momento que se fantasease en cierta medida con podemos acabar con esto, pues tiene algo de sentido, o tiene por lo menos explicación. Pero pronto se demostró que era una quimera, a la vista de cómo se comportaba el virus en cuestión, cosa que pudimos ver a lo largo de 2020 y 2021. El SARS-CoV-2 se transmite por el aire. Creo que todos los que están al otro lado, todos no, pero sí una buena parte de los que están al otro lado lo han contraído en algún momento en los últimos 3 años y saben perfectamente qué consecuencias tiene, cómo lo contrajo y, bueno, que lo conocemos en carne propia, nunca mejor dicho. Y conforme ha ido evolucionando en sus distintas variantes, han sido unas cuantas, todas bautizadas con letras griegas, se ha hecho mucho más contagioso. Y ya lo sabemos, es simplemente imposible evitar que se propague, a no ser
qué sé yo, que vivamos embutidos las 24 horas del día en trajes NBQ o que convirtamos nuestras ciudades en laboratorios de alta seguridad. Durante la primera ola, la de la primavera de 2020, se produjo un colapso sanitario en muchos países, entre ellos en el mío. Los hospitales no daban abasto y en muchos lugares los médicos tuvieron que practicar triaje, una cosa tenebrosa, es decir, escoger ante dos pacientes cuál de ellos condenar, cuál de ellos va a morir porque no se le puede prestar atención. Esto sucedió en los hospitales españoles durante los peores momentos del mes de marzo y parte del mes de abril de 2020. Bien, eso llevó de cabeza los confinamientos domiciliarios. En España, en Argentina, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en fin, en la mayor parte de países del mundo, con objeto, y era el objeto de esos confinamientos, de ralentizar los contagios y salvar así al sistema sanitario. En el Reino Unido, lo dijeron claramente, el lema del gobierno era Save the NHS, es decir, salvemos el Stay Home, quédate en casa, salvemos el NHS, que son las siglas del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. La cosa estaba clara, estaremos en casa hasta que hayamos conseguido parar esta ola que ha pasado por encima e inundado la atención hospitalaria. Una vez conseguido eso, que se demoró pues entre 2 y 3 meses, en Occidente no se volvió a confinar a la población. Vinieron más olas y hubo restricciones, algunas dolorosas, pero no se regresó a los meses de marzo-abril de 2020, porque los confinamientos eran medidas extremas para un momento de urgencia. Fuera de ese momento de extrema urgencia simplemente no tenían sentido. Lo único que costaban era dinero y generaban desesperación y problemas psicológicos en la población general. Yo creo que a todos sin excepción, nos afectó mentalmente, incluso los más fuertes, esos meses de encierro dentro de nuestra propia casa. En China, entre tanto, se mantuvieron en sus 13, aportando números contantes y sonantes de su éxito. Mientras en América o en Europa los fallecimientos se contaban por millones, China sacaba pecho poniendo menos de 5.000 muertos encima de la mesa. Durante muchísimo tiempo, meses y meses, no se movía de ahí. 4.000 y poco, 4.100 y poco era lo que daban, que nos llamaba la atención. Yo cada vez que hacía un programa sobre coronavirus, hice un montón de ellos, lo decía, lo de China es difícil, por no decir imposible de creer. Todo aseguraban que se debía a que eran muy inteligentes y a que su política de COVID-0 era más inteligente todavía. Era una política que, por cierto, durante bastante tiempo en Occidente se defendió. Había mucha gente defendiéndola y suplicando a los gobiernos para que se aplicase aquí también. Por suerte, no la escucharon. El año pasado llegaron las vacunas a principios de año, llegaron exactamente a finales del año 2020, pero empezaron a administrarse de forma masiva a principios de 2021. Tanto en China como en el resto del mundo se procedió a vacunar a la población. En China se hizo, por cierto, de forma masiva. Podríamos pensar que los chinos no están vacunados o que están parcialmente vacunados, pero no es verdad. Es uno de los países con más dosis administradas del mundo. Tanto, por supuesto, desde el punto de vista absoluto, total, son 1.400 millones de habitantes, insisto, como desde el punto de vista relativo. En China, y tengo el dato aquí delante, el 91% de la población ha recibido una dosis y el 89% las 2 dosis. Si nos vamos, por ejemplo, a España, que también es uno de los países más vacunados del mundo, el 87% tenía una dosis y el 85% las 2. Es decir, están sensiblemente por encima de España. Si nos vamos a Estados Unidos, el 81% tenía una dosis y el 69% las 2. En fin, que el promedio de vacunación es más alto en China que en Estados Unidos o en Europa. En China lo que no se administraron fueron las vacunas occidentales, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Moderna, porque el gobierno no las autorizó directamente. Se administraron una serie de vacunas desarrolladas allí y cuya eficacia, como se ha tenido ocasión de comprobar después, es algo menor a las vacunas occidentales. Pero el gobierno no quería reconocer que Occidente en este aspecto lo había hecho mucho mejor y sobre todo más rápido. Pero las vacunas, ni las chinas ni las occidentales, impiden la transmisión. Fueron útiles en su momento para reducir la morbilidad y la mortalidad del COVID, pero no sustituyen de ninguna manera, eso también lo descubrimos posteriormente, la inmunidad natural que otorga haber pasado la enfermedad. Debido a las restricciones y confinamientos en China, no son muchos los que han tenido la oportunidad de contraer esa inmunidad.
especialmente entre los jóvenes, claro, que es a quien menos afecta esta enfermedad. Y eso, claro, puede complicar mucho las cosas allí. Veamos si no lo que pasó en Hong Kong este mismo año, que fue el mes de abril, tenemos ahí los gráficos. Cuando la variante Omicron, que había salido de Sudáfrica, recordemos, había pasado por toda Europa, por América, haciendo estragos entre comillas, porque claro, no, sus estragos fueron muy menores a los que había tenido la primera de las variantes en la primavera de 2020, pero vamos, yo me contagié personalmente en enero de este año de la Omicron. Bien, había pasado ya por todo el mundo y llegó a Hong Kong. Bien, allí hizo estragos de verdad. La mortalidad se disparó. No hay más que echar un vistazo a la gráfica de mortalidad de COVID en Hong Kong y uno se queda alucinado. Piensa, ¿pero qué pasó exactamente allí? Cayó una bomba, ¿no? Bueno, poniendo al sistema sanitario de Hong Kong, que es mejor que el de la China continental, bastante mejor, de hecho, lo puso al límite. Si esto mismo sucediese en toda China, no podrían siquiera confiar en el sistema sanitario porque el de la China continental, como os decía, está en mucho peor estado que el de Hong Kong. Hay menos hospitales, hay muchas menos camas dedicadas a cuidados intensivos, que es, como bien sabemos, donde terminan los enfermos de COVID más graves. El crecimiento chino de los últimos 20-30 años se ha traducido en infinidad de rascacielos, ciudades nuevas, autopistas, trenes de alta velocidad, trenes de levitación magnética, como ese que va de Shanghái al aeropuerto, pero no se han hecho demasiados hospitales. Esa es la realidad, sobre todo si lo ponemos en comparación con la cantidad de rascacielos de oficinas que se han hecho. Bien, ahora se están dando cuenta de ese problema. Resumiendo, que a estas alturas no les queda otra que sostenerla y no enmendarla, sostenella y no enmendalla, vamos, ya que levantar todas las restricciones ocasionaría que los contagios, las hospitalizaciones y los fallecimientos se disparasen. Bueno, eso y el hecho mismo de cambiar de opinión, que no les apetece, claro. El gobierno de Xi Jinping ha invertido buena parte de su capital político en los últimos 3 años en el modo presuntamente exitoso con el que ha enfrentado la pandemia, con el que la ha solucionado desde el punto de vista oficial. Si se echa para atrás, quedará en evidencia, tanto dentro como fuera de China. Pero claro, otra opción también es mala. No hay opción buena en esto, la verdad. Por un lado tenemos el descontento popular, que por muy minoritarias que sean estas manifestaciones de las que os hablaba en la introducción y que están produciéndose en estos momentos, pues debe de estar mucho más extendido de lo que hemos visto en la calle. Vamos, los chinos no dejan de ser seres humanos como nosotros, por mucho que te hayan intentado lavar el cerebro, por mucho que solo escuches al gobierno, al final estar metido en casa y estar sometido a un montón de restricciones termina hartando a cualquiera. Esto le mina la credibilidad del partido. La propaganda oficial les dice una y otra vez que su caso es un éxito, pero al mismo tiempo ven que no pueden salir de casa o que están obligándoles a hacer test PCR continuamente. Esa brecha entre lo que dice el noticiero y lo que experimentan en sus propias carnes, en sus propias vidas cotidianas, puede soslayarse en público, por miedo a las consecuencias, claro, pero no en privado. Que la población esté más o menos a disgusto es algo que al gobierno chino ni le va ni le viene. Vamos, tiene que ser mucha población a disgusto para que empiece a preocuparse. Es decir, no le quita el sueño, siempre y cuando ese malestar no se exteriorice. Lo que sí le afecta directamente es el pésimo rumbo que ha tomado la economía. Ahí no hay discurso triunfalista posible. La moderna República Popular China, que nació con las reformas de Deng Xiaoping hace ya 40 años, antes tendríamos la antigua República Popular China, que es la de Mao Zedong. Bien, esta república, medio refundada a finales de los 70, se fundamenta sobre el consenso de que la dictadura del Partido Comunista es imprescindible para alcanzar y mantener la prosperidad económica. Les viene a decir a los chinos, si queréis ser ricos, tenemos que seguir con nuestro sistema social, porque en el momento en que lo dejemos, y nuestro sistema político, en el momento en que lo dejemos, volveremos a la pobreza. Pero claro, aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Qué pasa si esa prosperidad se evapora? A corto plazo, hay motivos, no para que los chinos vuelvan a los tiempos del gran salto adelante, pero sí para que este crecimiento fastuoso de los últimos 30 años pues no se reproduzca. A corto plazo la demanda internacional, y esto es un hecho, está enfriándose, conforme los consumidores occidentales recortan sus gastos en previsión de una recesión inminente. Lo cual es perfectamente lógico, porque si tienes miedo a quedarte sin empleo el año próximo, pues lo último que vas a hacer es ponerte a gastar como un loco, ¿no? Y la economía china depende mucho de las exportaciones, de exportaciones industriales. Luego, junto a eso,
Y este tema lo hemos visto en 2 o 3 programas que he hecho ya. El sector inmobiliario, que ha sido el sostén del crecimiento chino durante la última década, no levanta cabeza, a pesar de que han recortado los tipos de interés para las hipotecas. El Banco Central, en China, ha llegado, una cosa que ha pasado un poco desapercibida en Occidente porque a mí me llamó la atención, ha llegado a rebajar el coeficiente de caja de los bancos para que abran el grifo del crédito, pero es que ni con esas, ya que la capacidad de endeudamiento de los chinos está cerca de su límite. Luego, más a largo plazo, China tiene por delante otros retos, como el envejecimiento acelerado de la población, una deuda muy alta, la presión de Estados Unidos, que está tratando de restringir el acceso de sus empresas a las patentes de los semiconductores y demás. En fin, que haría bien Xi Jinping en poner todo en la balanza, y si tiene que llevarse la contraria a sí mismo, pues quizá le merezca hasta la pena. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Diego, que es de Zaragoza y que nos habla del partido de la España vaciada. Hola Fernando, buenos días. Lo primero de todo, como siempre, felicitarte por el programa y dar un saludo a todos los contaescuchas. Bueno, te mando este audio junto con un enlace a una noticia sobre la fundación del partido de la España vaciada. Yo sé que tú has sido bastante crítico con este tipo de partidos, como Teruel existe, y hablas, creo que con buen criterio, de que nunca ha habido una España vacía. No es que la hayan vaciado, es que siempre estuvo vacía. Estoy de acuerdo contigo en ello. Pero yo planteo la siguiente cuestión. ¿No es esto una forma de combatir a los nacionalismos en su mismo terreno de juego? Quiero decir, comunidades como la mía, Aragón, se ven perjudicadas porque parte de los presupuestos acaban yendo siempre, la gran parte de los presupuestos, a País Vasco o a Cataluña o a otras comunidades donde el nacionalismo es fuerte y puede pedir sus condiciones al gobierno central. ¿No es esto una forma de que sea una España más federal? No sé, ahí dejo la cuestión, a ver qué opináis. Venga, un saludo. Respecto a lo de la España vaciada, lo he dicho muchas veces aquí, no está vaciada. Nadie la ha vaciado porque siempre estuvo vacía. En las 2 Castillas, Aragón, Extremadura, áreas muy amplias de Andalucía y Murcia, allí nunca hubo mucha población. Más es fácil de entender, la tierra es muy pobre. Y hasta hace no tanto tiempo, pues nuestros antepasados vivían de lo que daba la tierra. No daba para alimentar a una población muy numerosa. Como bien sabes, Diego, nuestro país no está muy bien regado. En su mayor parte los suelos no son muy profundos, son de hecho muy poco fértiles y la elevación media es muy alta. Bueno, no es casual que la capital más alta de Europa sea Madrid. Mira, un dato. En Europa hay 27 ciudades con más de 100.000 habitantes que están por encima de 500 metros sobre el nivel del mar. Bien, de esas 27, 19 están en España. Es curioso, pero llegas a Suiza y te dicen que Berna es una ciudad muy elevada, alpina, ¿no? De montaña, y resulta que está a 100 metros por debajo de Madrid, está a 550 metros, Madrid está a 650. O llegas a Austria y te cuentan que Innsbruck, bueno, que es una ciudad elevadísima, casi una estación de esquí, ¿no? Pues bien, Innsbruck está a 570 metros sobre el nivel del mar. En Francia hay una ciudad pequeña que se llama Saint-Étienne. Los franceses te lo dicen, ¿no? Bueno, está en el centro del país, en Auvernia, en el macizo central. Bueno, te dicen que es una ciudad elevadísima, que es donde más nieva de Francia. Y luego resulta que Saint-Étienne está a 500 metros y es además pequeña, debe tener unos 150.000 habitantes. Así que esta es la realidad, este es el medio físico. Luego, súmale a eso que el clima suele ser de extremos, es decir, muy caluroso en verano, muy frío en invierno. Bueno, el resultado es que no ha sido nunca la península ibérica un lugar que pudiese mantener a mucha población. Así que aquí nadie ha vaciado nada. Tal y como comentamos en aquella contrahistoria que hice con Alberto Garín hace ya un tiempo, a principios del siglo XX, sí hubo un pequeño repunte demográfico en ciertas zonas de la España interior. Un repunte muy suave, por cierto, que cedió ese repunte a partir de los años 60, cuando buena parte de ese excedente demográfico se dirige a las ciudades y a las costas. Los de la España vaciada arguyen que alguna inteligencia malvada vació el campo de manera deliberada. En fin, porque tampoco era que saliese mucha gente, ¿eh? Pueblos que llegaron a tener 5.000 habitantes y que tenían a principios del siglo 3.000, pues a finales del siglo volvieron a tener 3.000. Por supuesto, nadie obligó a esa gente a marcharse de su pueblo y buscar trabajo, mejores perspectivas de vida en una ciudad. La urbanización, además, no es un fenómeno exclusivamente español. Todo el mundo ha vivido un proceso muy acelerado de urbanización en el último medio siglo. Bueno, este mismo viernes lo hablaba con Alberto, esta contrahistoria que hicimos de las ciudades. Ahora, a principios del siglo XIX, la población mundial que vivía en ciudades era muy pequeña. Hoy es más de la mitad.
Bien, pues estos son los hechos, así que lo de la España vaciada hay que procurar evitar decirlo, no por nada, sino porque es que es impreciso y lo único que busca es confundir para utilizarse con intereses políticos. En cuanto a lo de los partidos locales, pues a mí me gustan mucho los partidos locales, yo soy un localista. El problema de los de Teruel Existe y compañía es que su obsesión son los subsidios y los privilegios. Mira, si Teruel Existe hubiese aparecido hace unos años pidiendo un fuero para Teruel, es decir, que pudiesen fijar y recaudar sus propios impuestos y poner sus propias regulaciones, bueno, yo hubiese aplaudido con las orejas. Pero no ha sido el caso. El de Teruel Existe en las Cortes, se llama Tomás Guitart, creo, o algo así. Bueno, este hombre lleva 3 años lloriqueando y alargando la mano para que le den como si fuera un mendigo. Yo personalmente creo que provincias como Teruel, Soria, Cuenca, Palencia, Zamora tienen futuro si les dejan a los habitantes de allí ser dueños de su futuro, pero es que no les dejan, no pueden competir. No pueden decir, desde mañana el IVA en la provincia de Zamora es del 15%. El impuesto de sociedades es 0, la cuota de autónomos son 50 euros mensuales. Pero en ese caso yo me mudaría a Zamora pasado mañana. Bueno, y como yo creo que miles, millones de españoles. Bien, eso es competir. Y es lo que no pueden hacer, desgraciadamente. Y tampoco quieren competir sus políticos locales, que esencialmente montan chiringuitos identitarios y quejumbrosos, ¿no? El partido ese de la España vaciada me da la impresión que va en esa dirección. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla del acento andaluz. Hola, Fernando. Como buen polemista, quería alabar la superioridad lingüística que tienen los acentos andaluces. Ya sabes, los acentos en plural. Ya sabes que si te vas de un pueblo a otro, difícilmente vas a poder entender el acento que hay en Andalucía en algunas zonas como, no sé, como Coín, Las Sarquías, o bueno, acentos completamente diferentes como en Lucena, en Córdoba, en mi provincia natal, ¿no? ¿Y por qué digo que tienen superioridad lingüística? Pues fíjate, Fernando, resulta que aquí en Andalucía tenemos tantos acentos tan fuertes, difícilmente entendibles en algunos sitios, y no hemos tenido que poner ni un duro ni forzar a ningún niño a estudiarlo. Y aún así sigue subsistiendo. No se acabaría el andaluz, parece ser, si no le ponemos dinero. Lo digo porque tengo amigos que me suelen decir que obviamente hay que forzar el catalán y forzar el vasco y forzar el gallego y ahora están con el bable, ¿no? Diciendo que si no se esfuerza se pierden. Pues esos idiomas se podrán perder si no metemos dinero y obligamos a los niños. Pero el andaluz en concreto no se ha perdido, así que es superior en ese aspecto, ¿no crees? Venga, un saludo a todos los contraescuchas y un abrazo muy fuerte. Bueno, Francisco, el andaluz como tal, el acento andaluz como tal no existe. Lo que sí existen son los acentos andaluces, muy agradables al oído, todos ellos. Yo con algunos, como el cordobés, tengo auténtica debilidad. Si los acentos andaluces se mantienen es porque la gente los emplea. Algo similar sucede con las lenguas, ¿eh? Las lenguas se mantienen porque hay gente que las usa, nada más, y no hay que darle muchas más vueltas. Si necesitas meter dinero para que la gente hable una lengua a la fuerza, no lo vas a conseguir. Podrás mantener el uso obligado en señales de tráfico, en la escuela, en qué sé yo, podrás pagar libros que luego nadie lea, pero al final, si la lengua tiene que desaparecer, desaparecerá. Podrás en todo caso retrasar un poco la desaparición, pero nada más. Eso está muy por encima del deseo de los políticos, lo de mantener una lengua. Las lenguas, como las tradiciones, se mantienen porque sus usuarios quieren mantenerlas. En el caso de una lengua, la mantenemos porque nos es útil, porque nos sirve para entendernos con los demás. De ahí que estén tan empeñados en darles un significado identitario a las lenguas. Algo así como, si no hablas esto, es que no eres de aquí. Si realmente la lengua no sirve para mucho, dará igual, desaparecerá de cualquier modo. En España se mantienen con vida, que en algunos casos como el catalán tiene una vida muy saludable, varias lenguas activas porque sus hablantes las siguen usando. Y ya está. Eso al margen de que las promocionen o no. El catalán, el gallego, el vasco, durante años no solo no fueron promocionadas, sino que fueron directamente atacadas desde el poder central. Y ya ves tú de qué sirvió. Los gallegos, los catalanes y los vascos querían seguir hablando su lengua y se ha mantenido hasta el momento presente. Ojo, yo espero que siga siendo así, ¿eh? A mí me gusta vivir en un país con muchas lenguas porque me gusta la diversidad. Pero vamos, si la dejan de hablar de motu propio, pues poco podremos hacer para evitarlo. Bien, seguimos con Israel, que al hilo de la polémica, la polémica formidable que se ha armado en torno a Irene Montero, nos hace ver un detalle consistente en la tiranía del detalle. No me meto en detalles, pues porque ya los conocemos todos, pero bueno, ha habido una respuesta por parte de la derecha diciendo que, bueno, pues que habrá que recordar las lindezas que la izquierda y en particular los podemitas dijeron sobre mujeres del centro derecha. Y es aquí donde los podemitas lucen en todo su esplendor con uno de sus trucos favoritos, que es la tiranía del detalle.
que consiste en decir, bueno, pues Pablo Iglesias se quedó a gusto con Ana Botella. Y entonces entra el detalle, sí, pero no lo hizo en sede parlamentaria. Cuando tú recuerdas, bueno, pues hubo una portavoz podemita en la Asamblea de Madrid que en el Pleno pues cuestionó la vida íntima de la señora Ayuso. Y viene el matiz, sí, pero es que estaba de coña. Había una ironía ahí y solo un Vinagres pues no es capaz de coger la ironía en toda su densidad. Y bueno, pues forma parte del paisaje que los podemitas con sus argumentarios intenten volvernos locos. El problema es que esta costumbre del detalle se ha filtrado a los tribunales, incluso a los más altos tribunales. De este modo, en recientes sentencias, el Supremo ha absuelto de tropelías varias a Ione Belarra y a Echenique. Bueno, Ione Belarra creo que no está bien traída porque realmente haya la absuelto porque sí, o sea, ni siquiera hubo una explicación. En el caso de Echenique, el Supremo se aferra a un detalle, se aferra al detalle de que las declaraciones en las que por las buenas acusaba a un señor de ser un violador, con todas las letras, las hizo pues en una rueda de prensa de estas improvisadas en un pasillo del Congreso. Y por ese detalle se le podía absolver. Tal es el amor del Supremo por el detalle que incluso, y por eso traía lo de Ione Belarra, en ambas sentencias incluyen lo que yo considero es una cláusula antisupremo. Me explico. El Supremo sienta jurisprudencia en España, es decir, sus sentencias se van a estudiar por parte del resto de tribunales y jueces para intentar pues consolidar la doctrina. Pero resulta que, conscientes de las tropelías que estaban haciendo, los propios jueces del Supremo dicen que estas sentencias, ya digo, por detalles, porque son esclavos del detalle, no pueden sentar jurisprudencia. Es decir, no se puede, en caso de Ione Belarra, decir que un tribunal es prevaricador y pelillos a la mar, o insultar, ofender gravemente a una persona. O sea, les absuelve en estos casos nada más por detalles, pero no puede, como ya he dicho, no se puede sentar jurisprudencia. Es la tiranía del detalle. A ver, Israel, que pareces nuevo, de verdad. Podemos nunca se equivoca. No te habías enterado todavía. Y no le des más vueltas, es así. Hagan lo que hagan, pase lo que pase, siempre tienen coartada para todo. Y ojo, que si pones en duda esas coartadas, es que eres un fascista, un machista, un asesino de gatitos indefensos, en fin. Y claro, como no se equivocan, pues no tienen que pedir perdón por nada. Por suerte, la mayor parte de la gente ya les tiene tomada la medida. Queda, eso sí, esa minoría de pablistas acérrimos que se comportan ya, pues, casi como una secta milenarista, ¿no? Así que no le des más importancia, son así y van a seguir siendo así. Mientras estén en el gobierno, pues la cosa será más visible, ¿eh? Luego cuando le saquen de ahí, pues ya se les oirá mucho menos. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del Mundial de Qatar, pero no de la parte futbolística, exactamente. Para quienes no han encontrado en los últimos 12 años un momento para el más mínimo comentario, sus actuales airadas o flamas indignadas porque Qatar sea sede mundialista son igual de justas que entonces, pero con aroma de oportunismo. Para quienes distinguen entre corruptos corruptores y corruptos corrompidos, recordar que las organizaciones e instituciones abyectamente corrompidas son las occidentales y que pese a nuestras leyes siguen en lo mismo desde entonces. El Mundial ha hecho fugazmente visible un drama sepultado en indiferencia e intereses, lo que quizás ayude hasta que los actuales indignados se vayan a visibilizar otro drama. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 29, mañana 30, y estaré de vuelta. Hasta mañana.